Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Vamos hoy con nuestro gran teorema de la matemática de esta semana. Vamos con el teorema de Cantor-Bernstein, teorema fundamental en teoría de conjuntos que de alguna manera dice que no puede existir un conjunto que sea el conjunto más grande. Eso esencialmente es lo que dice el teorema de Cantor-Bernstein. Es decir, que si ustedes dicen, bueno, yo agarro y pongo todas las cosas dentro de ese conjunto, no es suficiente, eso no va a ser el conjunto más grande que puede existir. Claro, vamos a ser bien claros que esa es una forma muy coloquial, muy vaga, muy poco rigurosa de aproximarse a lo que dice el teorema de Cantor-Bernstein, pero es la idea del mismo. Siempre les digo lo mismo, cuídense mucho hasta que se puedan vacunar y vamos con nuestro teorema, con la demostración. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Ok, entonces el problema es el siguiente. Existe un conjunto que es el más grande de todos los conjuntos. Este tipo de preguntas, como digo acá, eran comunes al empezar un campo nuevo de la matemática. La teoría de conjuntos que fue creada por el gran matemático John Cantor. Este tipo de preguntas también son peligrosas. Y los matemáticos se dieron cuenta que el concepto de conjunto no podía ser un concepto vago. Por ejemplo, si uno habla el conjunto de todas las ideas, eso claramente es una idea. Y uno podría pensar entonces que ese conjunto es miembro de sí mismo, pertenece a sí mismo. Ese tipo de cosas se dieron cuenta los matemáticos que podía llevar a contradicciones lógicas y que la teoría de conjuntos tenía que ser de alguna manera puesta sobre una base axiomática rigurosa. Ese fue el trabajo de estos dos señores que están acá abajo, este es Frenkel, este es Zermelo, que ellos tienen una axiomática que es la más común cuando se trabaja con teoría de conjuntos, que se llama la axiomática precisamente de Zermelo-Frenkel. Y su idea, su propósito es evitar las contradicciones en la teoría de conjuntos. Acuérdense que el gran matemático alemán David Hilbert fue el que promovió el uso de axiomas y estructuras para poder estudiar una teoría matemática de forma adecuada. Entonces, y tenía todo un plan acerca de cómo se debía construir la matemática. Entonces, bueno, ellos pusieron estos dos señores, hay otras axiomáticas, como les digo, hay una de von Neumann, de la teoría de conjuntos, pero esta es sin duda la que prevaleció. Entonces vamos aquí con el enunciado del teorema de Cantor-Bernstein. El teorema dice lo siguiente: sea X un conjunto arbitrario y partes de X el conjunto de sus partes. Es decir, A pertenece a P de aparte de X si solo si A es un subconjunto de X. O sea que yo pongo aquí dentro de partes de X todos los subconjuntos de X. Por este símbolo que tenemos acá denotamos el cardinal de X. Vagamente o vamos a decir ingenuamente, el cardinal va a ser equivalente al número de elementos de X. Eso es claro si el conjunto es finito, pero si el conjunto es infinito, bueno, ¿qué es eso del número de elementos? Entonces, bueno, aquí por lo menos voy a dar una forma operativa de ver cómo trabajan los cardinales. Decimos que dos conjuntos X y conjunto Y en el mismo cardinal si solo si existe una función biyectiva, hay una biyección de X a Y. Es decir, que eso significaría que los dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, de alguna manera. Entonces, el teorema de Cantor-Bernstein establece que para cualquier conjunto S, el cardinal de ese conjunto es menor estrictamente que el cardinal del conjunto de partes. Es decir, que uno no puede establecer una biyección entre S y partes de S, como vamos a probar a continuación. Bueno, es claro, pongo que el cardinal de S es más chiquito que el cardinal de partes de S, porque uno podría pensar que cualquier X que pertenezca a S se refleja aquí como un conjunto. Yo tomo el conjunto formado por SX y eso es un subconjunto de S, entonces está acá. Entonces, de alguna manera los elementos de acá viven también en el conjunto de partes y no puede ser entonces que el cardinal de S sea más grande que el cardinal del conjunto de partes. Pero sí pudiera ser que es menor o igual. Entonces, lo que queremos descartar es que pueda haber la igualdad. Entonces, vamos a suponer, vamos a llegar a una condición que el cardinal de S sea igual al cardinal de partes de S.
Como ya vimos, eso significaría, si suponemos que son iguales, que podemos encontrar una función f que va de S en partes de S, que es una biyección. Ahora viene una construcción muy bonita. Una construcción que está basada en ideas que estaban ahí en la base de la teoría de conjunto. Es de alguna manera una reformulación de lo que se conoce como el argumento diagonal de Cantor, lo que voy a hacer a continuación. Quizás algún día hagamos la demostración del argumento de Cantor. Yo creo que yo la hice ya en un video, ahorita no me recuerdo. Bueno, pero esto que está acá es un argumento diagonal. Entonces, CA, voy a definir el siguiente conjunto de S, un subconjunto de S, CA, los A pertenecientes a S, tales que A no pertenece a F de A. Bueno, muy claro, ¿no? Entonces, el conjunto está formado por todos los señores cuya imagen verifica que A no está dentro de F de A. Eso es, sin duda alguna, un subconjunto de S. Entonces, debe existir, porque hay una división entre S y P de S, un señor B tal que F de B sea SA, porque tenemos una biyección. Entonces, cualquier elemento, y A es un elemento de partes de S, corresponde a la imagen de un señor B que está en S. Entonces, esto que está acá es cierto. Pero entonces vamos a tener dos posibilidades. O B está en A, o B no pertenece a A. Eso es lo que se llama en matemática el principio del tercero excluido. Aunque en la real el tercero está incluido, pero bueno, eso es otra cosa. El B pertenece a A, o B pertenece a A, o B no pertenece a A, son las dos opciones que tenemos lógicamente. Pero fíjense que vamos a tener graves problemas con cada una. Si B pertenece a A, entonces B no pertenece a F de B, por la definición de A. Pero F de B es A. Entonces llegamos a un gravísimo problema. B pertenece a A, pero B no pertenece a A. Entonces esto es absurdo completamente. Ahora vamos a la otra situación. Supongamos que B no pertenece a A. Pero si B no pertenece a A, que es F de B, entonces por definición B está en A. Y de nuevo tenemos B pertenece a A y B no pertenece a A y B pertenece a A. Lo cual de nuevo es un absurdo. Es decir, que obtenemos un absurdo si suponemos que B pertenece a A o B no pertenece a A. Entonces esta contradicción nos lleva a darnos cuenta de que es imposible que podamos encontrar la biyección entre S y parte de S, porque eso llevaría a un absurdo matemático. Entonces el conjunto S tiene menor cardinal que el conjunto de partes, pero si yo tomo partes de nuevo, de partes de S, voy a tener esta desigualdad estricta y así podríamos continuar con una cadena infinita que nunca se detendría, lo cual indica que no puede existir un conjunto que sea el más grande. O si existiera ese conjunto, yo tomo partes de él y ese conjunto de partes tendría con seguridad más elementos que supuso que era el conjunto que era el más grande. Entonces no hay tal conjunto máximo maximal y eso es lo que nos dice el teorema de Cantor-Bernstein. Bueno, es todo por hoy. Espero que les guste el video. Recuerden que si les gusta, le den al me gusta y que los que no se hayan suscrito al canal se suscriban. Voy a ofrecer pronto, cuando lleguemos a 1000 suscriptores, que ya estamos a tiro de 1000 suscriptores, voy a hacer una rifa en el canal de algún material escrito por mí sobre cálculo de varias variables. Entonces, a los que no estén inscritos, inscríbanse porque se hace el libro y bueno, sus amigos que se inscriban en el canal para que podamos llegar pronto a 1000 suscriptores y podamos hacer nuestra rifa. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad.